Par motor y potencia. Par motor, torque. Es el trabajo que es capaz de realizar un motor, o dicho de otra forma, la fuerza que es capaz de ejercer un motor en cada giro. En un motor, la fuerza, F, que ejercen los gases procedentes de la combustión sobre la cabeza del pistón, empujándolo hacia abajo, se transmite al eje motor, cigüeñal, a través de la biela y el propio codo del cigüeñal. El par de giro, M, o par motor se calcula en base a la fuerza aplicada por la distancia, R, al centro de rotación y se mide generalmente a la salida del cigüeñal. El par motor se ve afectado directamente por la velocidad del pistón, RPM, y la cantidad de combustible inyectada por el EDC. Par máximo. Es la máxima fuerza que puede proporcionar el motor. Un motor es elástico cuando es capaz de mantener el par en su valor máximo durante un amplio margen de revoluciones. Los motores más modernos son excelentes por su par elevado, disponible desde los regímenes de revoluciones más bajos. La potencia. La potencia es la cantidad de trabajo que realiza un motor en un tiempo determinado, o lo que es lo mismo, a qué velocidad se puede desarrollar ese trabajo. Por ejemplo, el vehículo puede subir una pendiente con 360 caballos de vapor o con 480 caballos de vapor. En cualquier caso, el vehículo subirá, pero lo hará más deprisa con 480 caballos de vapor. La potencia viene determinada por las revoluciones del motor y la fuerza, par, que se genera en cada momento. La potencia máxima se consigue con las revoluciones muy altas. Una parte importante de la energía producida en el motor se pierde y no llega a las ruedas. Por rozamiento en el motor y la transmisión se puede perder hasta un 80%. Mantenimiento. Es importante utilizar el petróleo diésel adecuado teniendo en cuenta que existen específicos para la calefacción de viviendas o máquinas industriales y no son aptos para el uso en los motores. Al circular por lugares donde las temperaturas sean muy bajas, se utiliza el combustible específico para bajas temperaturas. Para un óptimo funcionamiento del sistema, son necesarias las siguientes comprobaciones. Filtro de aire. Se sustituye periódicamente según las indicaciones del fabricante y se limpia especialmente en verano. Con el filtro sucio el motor aspira menos oxígeno y es necesario pisar más el acelerador para mantener la potencia, aumentando el consumo y la contaminación. Filtrado del petróleo diésel. Los motores diésel actuales son sofisticados y precisos, por lo que el filtrado es muy importante. Se debe sustituir el filtro por uno de iguales características siguiendo las indicaciones del fabricante. Purgado del aire. La existencia de aire en este circuito provoca fallas en el funcionamiento del motor, por lo que está provisto de un purgador para permitir eliminar el aire de las canalizaciones, en especial al sustituir los filtros del circuito. También puede entrar aire al intentar arrancar un vehículo con el depósito de carburante vacío. Eliminación del agua. El agua en el petróleo diésel provoca anomalías en el funcionamiento del motor, incluso su detención y puede oxidar los componentes del circuito de alimentación y provocar vapor de agua en la cámara de combustión. Se debe purgar regularmente. Anomalías. Síntomas y causas probables. Motor que no arranca pero es arrastrado por el motor de arranque. Obstrucción en el filtro de combustible o aire en el circuito de alimentación. Solución: el aire se puede sacar a través del purgador situado entre el filtro y la bomba inyectora. Motor que funciona de manera irregular. Obstrucción en el filtro de combustible o aire en el circuito de alimentación. Solución: el aire se puede sacar a través del purgador situado entre el filtro y la bomba inyectora. Excesivo consumo de carburante. Fuga en algún conducto o junta del circuito.
Es posible que el filtro de aire esté muy sucio, que el sistema de alimentación reciba un aporte excesivo de carburante o que haya una mala disposición de los elementos aerodinámicos, como los deflectores. Un aporte excesivo de carburante, que no llega a quemarse totalmente, provoca la salida por el tubo de escape de humo muy oscuro, casi color negro. Sistema de lubricación. En el motor existen piezas en continua fricción entre sí, rozamiento, en las que de no ser por la lubricación, engrase, se originaría un desgaste prematuro, así como una elevación de temperatura que produciría la fusión de las superficies en contacto, gripaje. Para reducir estos efectos, se interpone una fina capa de aceite que proporciona el sistema de lubricación y disminuye el rozamiento. El sistema de lubricación también contribuye a reducir la temperatura del motor y el ruido. Funcionamiento. La bomba aspira aceite del depósito, cárter, y lo manda a presión, filtrado y limpio, hacia las piezas en movimiento del motor. Mantenimiento. Nivel de aceite. Comprobar periódicamente, mediante la varilla situada en el lateral del motor, en frío, o que lleve parado 3 o 4 minutos, y en posición horizontal, manteniéndolo entre el mínimo y el máximo. Cambio de filtro. Cambiarlo periódicamente, según indique el fabricante. Cambio de aceite. Para asegurar una correcta lubricación se ha de sustituir periódicamente siguiendo las indicaciones del fabricante, considerando el peso de la carga y el tipo de vía por el que transite. Anomalías. Síntomas y causas probables. El motor consume aceite y por el tubo de escape sale humo azulado. Desgaste de los cilindros, anillos del pistón o guías de válvula. El motor consume aceite y el humo del escape es incoloro. Pérdidas de aceite o excesiva presión de aceite. El manómetro marca 0. Falta de aceite o avería en la bomba o manómetro. En mal estado o filtro obstruido. El indicador luminoso de falta de presión no se apaga después de arrancar. Si no se enciende al poner el contacto es que el indicador está averiado. Falta de aceite. Luz de control averiada. El indicador de presión solo se apaga cuando el motor aumenta de revoluciones. Presión insuficiente a bajas revoluciones. Si el indicador de control de aceite no se apaga o se enciende durante la marcha, parar inmediatamente el motor. No hay suficiente presión y existe peligro de avería grave. Sistema de refrigeración. Dentro del motor se producen temperaturas del orden de los 2000 grados Celsius, pudiendo llegar a producir gripajes entre sus piezas. Este sistema mantiene el motor en su temperatura óptima de funcionamiento, 95 grados Celsius. Los tipos de refrigeración empleados son: por aire, el aire refrigera directamente el motor. Por líquido refrigerante, es el más utilizado en todos los vehículos. Se hace pasar el líquido refrigerante alrededor de los cilindros, bajando la temperatura. Después se enfría en el radiador para volver al motor. No se utiliza agua sola. Se añaden productos que limpian el circuito por dentro e impiden que se congele, anticongelante. Está compuesto de líquido refrigerante, es una mezcla de agua y anticongelante. Radiador, donde se enfría el líquido. Está situado, normalmente, en la parte frontal del vehículo. Ventilador, enfría el líquido del radiador. Termostato, abre o cierra el paso del líquido por el circuito. Bomba de agua, mueve el líquido por el interior del circuito. Está movida por una correa. Mantenimiento. Comprobación del nivel de líquido refrigerante con el motor frío en el vaso de expansión del radiador. Ha de mantenerse entre el máximo y el mínimo. Comprobación del estado de la correa. Si patina, se rompe o se afloja, no se moverá la bomba y fallará la refrigeración. Sobrecalentamiento del motor. Sustitución del líquido refrigerante en todo el circuito con líquido refrigerante compuesto, según las instrucciones del fabricante. En invierno, según sea la temperatura, debe tenerse en cuenta el grado de congelación para elegir el producto adecuado. Anomalías.
Síntomas y causas probables. Sobrecalentamiento del motor. Falta de líquido refrigerante. Obstrucción del circuito. Termostato defectuoso. Ventilador o su correa en mal estado. Ruido al arrancar en frío. Resbala la correa de la bomba. Es preciso añadir a menudo líquido refrigerante. Fugas de refrigerante. En caso de sobrecalentamiento se debe detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. Sistema de dirección. Su función es la de orientar las ruedas directrices, delanteras normalmente. La dirección debe ser suave y segura. La dirección asistida disminuye el esfuerzo del conductor sobre el volante. Este tipo de dirección es especialmente útil en vehículos pesados. Si la carga recae sobre el eje delantero sería muy difícil de mover. Mantenimiento. Normalmente no precisa de mantenimiento. Si ha recibido algún golpe, conviene hacer un ajuste. Anomalías. Síntomas y causas probables. Dirección dura. Presión incorrecta de los neumáticos, por ser insuficiente. Muelle o amortiguador débil. Holgura en la dirección. Ajuste incorrecto de la caja de la dirección. Sistema de transmisión. Es el sistema encargado de transmitir, en forma y tiempo adecuados, el movimiento del motor a la caja de velocidades. En los vehículos industriales se utilizan principalmente de dos tipos: el embrague de fricción en seco y el convertidor de par. Embrague de fricción en seco. El disco de embrague transmite el movimiento a la caja de cambio. Mediante una placa de presión, accionada por un sistema de muelles o diafragma, se acopla y desacopla el disco de embrague del volante motor. Convertidor de par. Similar a un embrague hidráulico, está formado por tres ruedas de hélices enfrentadas y encerradas en una carcasa con aceite. La bomba o impulsor recibe el movimiento del volante motor e impulsa el aceite contenido hacia la turbina. La tercera rueda o estator regula la energía transmitida por la bomba a la turbina, en función de la velocidad del motor y la carga a mover. En algunos tipos de vehículos industriales, transportes especiales, grúas autopropulsadas de gran tonelaje, etc., se integran ambos tipos de embrague a la vez, para evitar daños al de fricción. El tacómetro. Los vehículos vienen equipados, excepto en algún caso, con un tacómetro que indica el número de revoluciones del motor, RPM. La mayor parte de ellos tienen diferentes zonas, resaltadas con colores o con indicadores luminosos, LEDs. Las más características son de color verde y rojo. Un ralentí demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible. Zona verde indica el mayor rendimiento del motor. Dentro de este abanico verde, la zona óptima de conducción es donde se produce el mejor empuje. Está comprendida entre el inicio del par máximo y el final del mismo. Se debe tener en cuenta que el consumo se mide según la potencia obtenida. El menor consumo está siempre en la zona más baja de la zona verde. A menor número de revoluciones, menor uso de potencia. Zona roja indica la zona peligrosa, donde el motor puede resultar dañado por exceso de revoluciones. En el caso de la imagen, existe una zona sin color, entre 2000 y 2300 RPM, que indica que está cerca de la zona peligrosa. En esta zona se produce un aumento considerable del consumo. A partir de un determinado número de revoluciones, cerca de la zona peligrosa, el EDC, regulación electrónica diésel, actúa regulando la entrada del combustible para no superarlas y no dañar así el motor. Cuando esto ocurre, se dice que el motor está a corte de inyección. En retención, el motor se pasa de revoluciones cuando supera un régimen próximo a la zona peligrosa sin acelerar, al variar la relación del cambio de marchas, reduciendo, para, por ejemplo, hacer uso del freno motor a plena potencia de frenado. Si el empuje del vehículo es superior a la capacidad de retención del freno motor, las revoluciones aumentan y se entra en la zona peligrosa. Zona azul, en determinados cuentarevoluciones. Una zona azul indica la zona de utilización y potencia del freno motor.
La utilización adecuada de la caja de cambios permite que el motor gire siempre dentro de la zona económica. Esto es todo por ahora. Te esperamos en la próxima lección. Por favor, deja siempre el excelente like y no olvides compartir esto con tus amigos y familiares. Hay mucho material que no se pueden perder. Visítanos también en la página web evolucionconductores.com y suscríbete a YouTube. Hemos actualizado todo. Con tu apoyo y mi audacia, llegaremos más lejos en este universo. Juntos crecemos y nos apoyamos. Los esperamos, estimados conductores.